Estamos en Primera de Juan, hermanos. Shakespeare, el famoso dramaturgo, poeta y actor inglés, no solamente escribió comedias, él escribió tragedias. Y una de sus tragedias más famosas es Macbeth. Macbeth narra la historia de un general inglés muy famoso que se hizo tristemente célebre porque, instigado por Lady Macbeth, que era su esposa, asesinó al rey Duncan a puñaladas cuando vino a visitarlo en su lecho. Y todo tenía el propósito de hacerse con el poder, porque unas profetisas le habían anunciado que él sería el rey. Toda la historia transcurre en escenas sumamente decadentes. Por un lado, Macbeth se convierte en un tirano terrible para su nación, pero Lady Macbeth cae en una esfera de depresión y de profunda culpa. Y tal vez una de las escenas de Macbeth de Shakespeare más conocidas es esa escena en la que Lady Macbeth despierta en la noche completamente por los y ella le da una orden que se volvió muy famosa en inglés. Out damned spot, out that say. Sal de acá, vete, mancha. Te lo ordeno, te lo digo. La realidad es que la sangre en las manos de Lady Macbeth nunca estaba. Lo que había era una profunda culpa. Y ella se había obsesionado completamente con ello y no había manera de librarse de ella. Y terminó en ese estado. La mancha nunca salió. La maldita mancha siempre estuvo allí. Lo que perturbaba a Lady Macbeth noche tras noche, no había ninguna cantidad de agua. No había ninguna manera de frotar de tal modo que hiciera desaparecer. No lograba quitarla. Ella sabía exactamente lo que había hecho y conocía el nombre de su pecado. Pero saberlo, nombrarlo e incluso aborrecerlo, porque eso era algo que ella hacía, no bastaba para removerlo. El final de la obra es Lady Macbeth muriendo, frotándose las manos, queriendo deshacerse de lo que para ella era imposible deshacerse. El domingo pasado nosotros respondimos a una pregunta. La pregunta fue, ¿qué es el pecado? Y Juan no nos dejó espacio para diluir la respuesta. No es un accidente, no es un evento ocasional, es rebelión deliberada contra el gobierno de Dios. Pero saber qué es el pecado solo responde la mitad de la pregunta. Queda la pregunta más urgente. ¿Qué hacemos con él? Porque tanto el religioso que se esfuerza sin descanso, como el escéptico que prefiere no llamarlo pecado sino error o equivocación, comparten en el fondo la misma convicción silenciosa. El problema no puede resolverse por sí mismos. Ninguno de nosotros puede lidiar con el pecado por su propia cuenta. Juan responde esta mañana con una noticia que ninguno de los dos, ni siquiera el religioso ni el escéptico, anticipó. Y se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 en el versículo 5. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas porque en este pasaje en particular es mucho más fiel en la traducción desde el griego. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice de la siguiente manera: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Estamos desarrollando 3 asuntos. El primero lo vimos la semana pasada. El pecado es rebelión, no es casualidad. Hoy vamos a desarrollar el segundo. El pecado erradicado por Cristo. Cristo vino a erradicar el pecado. En la teología hay una rama maravillosa que se llama la cristología. Y la cristología se concentra en estudiar 2 asuntos. Uno, ¿quién es Cristo? Así que estudia su naturaleza divina y su naturaleza humana. Segundo, ¿qué ha hecho Cristo?
Y en ese aspecto la rama de la cristología se dedica al estudio de cuáles son las obras de Cristo. De forma realmente maravillosa, Juan en un solo versículo condensa estas dos verdades, tanto lo que Cristo ha hecho como la naturaleza de Cristo. Nos va a hablar de las obras y de la persona de Cristo. Y quisiera caminar por el versículo casi que palabra a palabra. Fíjese en el versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Quiero ir deteniéndome en 5 puntos rápidamente que hay en este versículo. El primero de ellos es algo que se sabe. Juan, en principio, va a apelar a algo que toda su audiencia ya conoce. Él dice, ustedes saben esto. Él le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero también a todas las iglesias de la región de Asia Menor y extensivamente nos habla a nosotros. Ustedes saben esto. Él está apelando a algo que se conoce. Él no va a introducir información nueva. Él apela a una verdad que ya ha sido enseñada, ya ha sido predicada y ya ha sido asumida por la iglesia. Juan no está enseñando algo desconocido. Él está sacudiendo la conciencia de la iglesia sobre algo que suele olvidarse. La pregunta aquí no es si saben esto. La pregunta es, ¿por qué no viven si saben esto de acuerdo con ello? ¿Por qué viven como si no lo supieran? Esa es la pregunta que debe saltar de esta parte. Si esto es algo que ya sabemos, ¿por qué no vivimos de acuerdo a lo que sabemos? El problema no es si lo sabemos. El problema es que sabiéndolo, a pesar de eso, no vivamos en armonía con esto que sabemos. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Martín Lutero ya lo decía. Todos los días necesito recordarme el evangelio porque todos los días lo olvido. Somos gente olvidadiza. En una ocasión alguien se me acercó y me pregunta, pastor, ¿por qué siempre estamos predicando el evangelio? ¿Por qué no predicamos de otra cosa? ¿Por qué no nos cuenta acerca de cómo tener una familia más bonita? ¿O cómo hacemos para alcanzar un trabajo soñado? Porque ese no es nuestro más grande problema. Porque el evangelio es la cosa que más olvidamos. Y por olvidarla estamos metidos en los demás problemas que tenemos. El evangelio necesitamos recordarlo todos los días, porque todos los días lo olvidamos. ¿Y qué es lo que sabemos? Aquí viene el segundo asunto. Este verbo que va a usar Juan acá es un hilo conductor de su epístola y de su teología. Escuche lo que dice, es el versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó. Esta es la palabra clave aquí, manifestó. Griega es una construcción gramatical muy especial, porque está en una forma en la que él está estableciendo que es algo que ha ocurrido ya y que tiene efectos permanentes. Entonces, este verbo no aparece aquí por casualidad. Si ustedes leen, por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice, la vida fue manifestada. Juan está usando exactamente la misma palabra. En Primera de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a él cuando se manifieste. Está usando otra forma de la misma palabra. En el versículo 8 del capítulo 3, de nuevo dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todas esas ocasiones en las que aparece la palabra es una forma de la misma palabra. Es la palabra phaneroo, que significa darse a conocer, mostrarse como no había sucedido antes. Y aquí lo que Juan está tratando de enfatizar es lo siguiente. Una sola venida que ataca dos frentes. ¿Cuál es el primero? Cristo vino a deshacer una obra cósmica, la obra del diablo. Cristo vino a destruir lo que el diablo había intentado edificar, pero al mismo tiempo a quitar nuestro pecado concreto. Así que Cristo no solamente se manifiesta para tratar con el pecado en general, Cristo se manifiesta para tratar con el pecado en particular, para tratar con lo que no está resuelto. Así que en el mismo evento histórico, Cristo destruye, se hace cargo de todo el armazón satánico que se ha revelado contra él, pero también viene a tratar con nuestros pecados en particular, con cada uno de nosotros. Y eso es lo que viene en el tercer punto, así que está unido con lo que tercero que les voy a mencionar. Es lo que ocurre tanto a nivel general como a nivel particular. En el versículo 4 que estudiamos la semana pasada, dice lo siguiente.
Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan habló del pecado en singular. Y al hablar del pecado en singular, está hablando del pecado como un ente que se levanta en rebelión contra Dios. Pero acá en el versículo 5, Juan va a hablar del pecado en plural, ya no en singular. Así que Juan tiene un giro mental en este pasaje. ¿Y el giro mental cuál es? No solamente Cristo ha venido a tratar con todo el pecado en general, sino que vino a tratar particularmente con los pecados, contados con nombre y rostro. Él vino a tratar con la mentira que usted dijo hace unos días. Él vino a tratar con esa forma de engaño con la que usted ha estado tratando de usurpar la fidelidad de la otra persona. Él vino a tratar con la manera en la que usted ha estado robando. Él vino a tratar con las palabras que no son nobles en su boca. Él vino a tratar con el pecado en particular, su pecado y el mío. Cristo no solamente vino a deshacerse del pecado como una masa. Él vino para tratar con cada uno de nuestros pecados. Vino a derrocar no solamente un sistema abstracto de rebelión. Él vino a cargar la mentira. Él vino a cargar el engaño. Vino a cargar el robo. Él vino a cargar la rudeza. Él vino a cargar nuestra falta de amor y de empatía. Él vino a llevar todo eso en sí mismo. Él vino a hacerse cargo de la mirada lujuriosa no confesada que hemos tenido. Él vino a tratar con eso. Ese es el tercer asunto. El cuarto asunto es el verbo quirúrgico que Juan usa aquí. Sigamos leyendo el versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Este verbo es un verbo increíble. Quitar. Es el verbo griego airo. Significa alzar. Significa levantar una pesada carga sobre otra persona. No solamente es que Él vino a limpiar. Él vino a tomar la carga que para nosotros significaba el pecado y la quitó de nosotros. No es cubrir, no es ignorar, no es reinterpretar, es mover físicamente y cargar consigo como quien levanta un peso muerto que está sobre otro y se lo lleva sobre sus propios hombros. Eso es lo que Juan está diciendo aquí, que Cristo ha hecho. Vino a quitar de esa manera el pecado. Así que usted que siente el pecado pesando sobre usted, que siente su alma en angustia por la culpa, que se siente como Lady Macbeth tratando de frotarse para deshacerse del pecado, Cristo ha venido a hacerse cargo de su carga, de su culpa por el pecado. Y finalmente está el quinto punto, que es la condición no negociable, lo que pasa con la persona. En él no hay pecado. Y la construcción gramatical me fascina, porque en el griego es un presente permanente, es decir, continuo. No es un evento pasado puntual, es algo que Cristo es y nunca dejará de ser. Cristo es impecable. Maravilloso de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Cuando usted entra a un lugar y usted dice, esto está impecable. Esa palabra impecable proviene justo de esta verdad. En él no hay pecado. No hay nada corrupto, no hay nada oscuro, no hay nada negativo ni tenebroso. Él es impecable. Y la lógica aquí es inflexible. Solo puede hacerse cargo del pecado de otro quien no tiene pecado propio que cargar. Juan implícitamente está haciendo una declaración cristológica fundamental. Cristo mismo tenía que ser hombre, pero siendo hombre tenía que ser libre del pecado para poder hacerse cargo del pecado de los otros. Este es el glorioso Salvador que nosotros tenemos. Un Salvador que no tiene pecado, pero que por nosotros se hizo pecado. Un Salvador que no merecía la maldición, pero por nosotros se hizo maldición, para que los que no éramos hijos, seamos hechos hijos de Dios en Él. Esta es la razón de que sin Cristo ninguno de nosotros puede aspirar a tener relación alguna con el Dios verdadero. No es posible. Cristo es el verdadero y único mediador que nosotros en verdad necesitamos. Cualquier otro salvador, cualquier filosofía, cualquier disciplina, cualquier líder religioso, usted mismo ya viene cargado y no puede alzar lo que lo está aplastando a usted y lo que me aplasta a mí. Necesitamos de otro que se haga cargo. Y ese otro que se puede hacer cargo es Cristo.
Ahora déjeme hacer algunas reflexiones en torno a esto que Juan nos dice. Quiero hablarle a la persona que se cree demasiado buena. Y usted dirá, no, yo soy demasiado malo. Yo quiero hablarle a aquel que cree que no peca tan gravemente, que es una persona buena, que es muy ordenado en su vida. Eso tiene un nombre. Usted es un moralista. Usted que ha pasado toda su vida tratando de portarse bien, de compensar lo malo con lo bueno, y tal vez incluso a ciegas de intentar ganarse el favor de Dios, viviendo de la manera que está viviendo, haciendo un esfuerzo religioso. El texto de hoy es una muy mala noticia para todo aquel que cree que es bueno. Y es una mala noticia porque si Cristo tuvo que venir a cargar sus pecados, eso quiere decir que el mejor de nuestros esfuerzos nunca fue suficiente para quitarlos. Y nunca lo será. Así que aquí cabe una pregunta. ¿Usted en qué o en quién está confiando para lidiar con su pecado y su culpa? ¿En el coach de turno que le va a decir cómo arreglar su vida cambiando ciertos hábitos? ¿O está confiando en su fuerza de voluntad para ser una mejor persona cada día, para convertirse en alguien, dice el mundo? ¿Usted en qué está confiando? ¿En la receta mágica que encontró por allá en internet acerca de cómo poner en orden sus hábitos? ¿En quién está confiando? ¿En que lleva una semana haciendo su devocional juiciosamente? ¿Esa es la fuente de su confianza? ¿En que usted se porta siempre muy bien, que es una persona muy correcta? Usted puede sumar todas esas cosas y muchas más, y eso seguirá siendo insuficiente. Nunca será suficiente. Eso equivale a intentar frotarse las manos todos los días para quitarse la mancha, como Lady Macbeth. Y nunca lo es imposible. Porque no se trata de que le falte un último empujón de disciplina. No es eso. Se trata de que usted no tiene ni tendrá jamás la capacidad de hacer lo que aquel que es sin pecado sí puede hacer. Entonces, ¿usted en quién va a confiar? ¿En usted? ¿No ha descubierto aún lo insuficiente que es? ¿Lo débil que es? ¿Lo torpe que es? Es hora de que abra los ojos a su incapacidad. Yo creo que este es uno de los quid del Evangelio. Lo creo porque cuando la palabra de Dios dice que el Señor mira de cerca y le da gracia al humilde, pero tiene de lejos al orgulloso, es justamente esta escena. Aquel orgulloso cree que es capaz. No es que lo sea, es que él se convenció. Se encuentra en un estado de ceguera tal que lo ha hecho completamente incapaz de darse cuenta de lo incapaz que es. Entonces él cree que lo puede hacer bien. Religión, ¿yo para qué necesitaría a Cristo? ¿Yo soy demasiado bueno? No le robo a nadie, no le hago mal a nadie, soy fiel a mi esposa y sin Dios, dice, no lo necesito. Esta persona se convenció de ser bastante buena. Querido, usted necesita conocer el Evangelio. ¿Usted qué cree que es demasiado bueno por venir a una iglesia como esta? Si usted ha llegado a esa conclusión, usted necesita revisar su comprensión del Evangelio. Porque la realidad es que todos los que estamos aquí sumados no damos más que pecado al final. Y si no es porque el único que no tiene pecado quita de nosotros el peso del pecado, nosotros no estaríamos aquí.
al reflexionar sobre lo que ocurrió el lunes pasado. No que hay muchas personas que tienen la tentación de pensar, bueno, qué bueno que no nos tocó y nosotros, bueno, algo hemos hecho bien. La palabra de Dios, en palabras de Jesús, dice, arrepentidos, porque todos pereceréis igualmente. ¿Creen que ustedes son mejores que ellos? ¿Que somos mejores que los que están ahorita sacando de los escombros? No. El hecho de que Dios detenga en su misericordia su justo juicio no nos hace mejores en lo absoluto. Lo que pone manifiesto es la gran misericordia y paciencia que Dios tiene con gente como nosotros. No sé si usted lo sabía, pero usted y yo vivimos en la segunda zona con más riesgo sísmico del planeta. Segunda. Nosotros. Y aquí estamos. Eso no es más que Dios recordándonos, soy paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, llamándolos a todos al arrepentimiento. Lo del lunes es un sermón visible. Usted ve la ira de Dios. Eso que usted ve el lunes no se compara con el juicio de Dios en el día final. No se compara. El ser humano le tiene mucho miedo a los fenómenos naturales. Usted necesita llegar a conocer a aquel que desarrolla los fenómenos naturales y pensar honesta y seriamente sobre cómo está viviendo su vida y sobre la necesidad que todos tenemos de acercarnos a buscar al Salvador. No porque Él está perdido. Nosotros estamos perdidos y necesitamos ser hallados por Él. Y una forma que Él usa para recordarnos eso es un día como hoy, en el que podemos pensar sobre estas cosas. ¿Cómo está viviendo usted su vida? En segundo lugar, déjeme hablar de aquel que vive sin Dios. Usted no tiene a Dios en lo absoluto. Usted que prefiere pensar que el pecado es una palabra muy anacrónica, eso es muy retrógrada, y que cree que nadie es realmente culpable y que todo es cuestión del contexto y de la mala suerte. Aquí, el texto que estamos estudiando no habla de una sensación de culpa que hay que gestionar con autoestima. No es eso de lo que está hablando Juan. Juan está hablando de una deuda real, objetiva, que exige una operación real. Eso es de lo que Juan está hablando. Porque si el pecado no fuera real, la cruz sería el peor de los desperdicios de la historia. Un hombre inocente muriendo por una aflicción. ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría? De hecho, ese es el argumento del apóstol Pablo por allá en Corintios. ¿Qué sentido tiene un Cristo que viene a morir por gente que no necesita ese Cristo? Es un desperdicio. Pero la deuda es real, así que si el pecado es real y usted sabe por cuenta propia que no puede mirarse al espejo después de hacer lo que hace, entonces usted sabe que usted necesita algo más que autoestima. Usted necesita que lo liberen de su pesada carga. Y para eso es que existe el Evangelio. No importa si usted es un religioso, si usted es alguien que cree que hace la vida muy bien, o si usted es un escéptico que cree que no lo necesita. Ambos comparten el mismo error de fondo. Creen que el problema se resuelve por cuenta propia. No es posible. Juan les dice a los dos, no. Solo se resuelve cuando alguien más se hace cargo y se lo lleva. Y ese alguien más es Cristo. No hay otra manera. Las cirugías médicas hasta el año 1865 eran una de las cosas más riesgosas y peligrosas para el ser humano. Un médico llamado Joseph Lister, que descubrió la importancia de la asepsia en los quirófanos. Hasta ese momento, la gente pensaba que se debía a los malos aires, que las personas después de una cirugía se enfermaban y morían por infección. Pero él por primera vez propuso la tesis de que el mismo cirujano era el portador de la muerte que pretendía combatir. Él fue el que pensó en eso.
Y la razón, usaban los mismos instrumentos después de una autopsia para practicar una cirugía sin ningún tipo de asepsia. Así que la gente se contaminaba y moría. ¿Pero por qué? Son los malos aires, los malos ambientes que tenemos. Pero nadie había pensado hasta ese momento en eso. El método antiséptico de Lister redujo drásticamente la mortalidad quirúrgica. Queridos, la cirugía solamente sana cuando quien opera no contamina lo que toca. Esa es la razón de que los médicos sean tan escrupulosos con el tema de la asepsia. Así que note la ironía, durante siglos los pacientes murieron no por falta de cirujanos dispuestos, murieron por el exceso de cirujanos contaminados que insistían en operar de todas formas. Es justo así como funciona toda religión, toda filosofía de autoayuda en la historia. Manos contaminadas ofreciéndose a sí mismas como remedio. No hay manera de que eso salga bien. Eso no lo va a remediar, eso no lo va a resolver. Cristo tuvo que ser hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Pero Él mismo jamás dejó de ser santo mientras cargaba lo que no era suyo. Esa es la gran verdad del Evangelio. Y aquí pienso que es donde está el punto donde el Evangelio se distingue tanto de la religión como de la irreligión. Y por eso ninguna de las dos puede ofrecer lo que Juan describe. La religión nos dice, hazlo tú mismo, límpiate, sigue estos pasos, llega a la iluminación, busca el nirvana, tienes que obedecer a Alá haciendo todos estos rituales y entonces serás aceptado. Pero es que un pecador no puede operar bajo su propia rebelión, sus manos ya están contaminadas antes de tocar el bisturí, no puede hacerlo. Y la religión nos dice, bueno, pues la verdad es que no hay mancha real que limpiar, relájate, sigue viviendo como estás viviendo. Al final del día partimos de este mundo y todo se acaba. Pero eso no explica por qué usted sigue evitando ciertos recuerdos, porque usted quiere evadir ciertas conversaciones, por qué usted guarda silencio antes de dormir meditando en lo malo que ha hecho. Nada, eso no lo puede explicar. Pero el Evangelio dice algo que ninguna de esas dos anticipa. Hay una mancha real y fue quitada por otro, a un costo real. Eso es lo que Cristo ha venido a hacer. No por nuestro esfuerzo, no por nuestra indiferencia, por la sangre de uno que no tenía nada en él mismo que remover y removió nuestra pesada carga por su gracia. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Así que el cristianismo no es una tercera vía, no es otra religión un poco más exigente, no, es la noticia de que el único cirujano capaz ha operado, ya cargó y se llevó lejos lo que nos condena y no está esperando a que usted mejore para empezar a hacerlo. Lo hizo en la cruz del Calvario y lo está llamando a que usted ponga su fe y su confianza en él. Eso ha hecho el cirujano. Ahora déjeme hablarle a algunos de ustedes. Niños que están aquí, cuando ustedes sufren alguna herida, ustedes no se curan por sí mismos. Ustedes necesitan atención de alguien que los pueda ayudar. Así es Cristo con nuestro pecado. Jesús viene a limpiarnos del pecado. Así que niños, ¿a quién le cuentan ustedes cuando algo anda mal por dentro en sus corazones? ¿Con quién hablan cuando saben que han faltado? Cuando saben que han hecho lo malo. ¿A quién acuden? Cristo es el gran cirujano. Él es quien sana el corazón. Él es quien limpia de pecado. Así que corran a Él. Corran a sus brazos. Queridos jóvenes, solteros que me escuchan, no confundan el alivio momentáneo de una inconsciencia insensible con sanidad real. Ustedes pueden creer que pueden pecar impunemente, engañar a sus padres, a nosotros. Y nada ha pasado. Todo está bien. Hay uno que no puede ser burlado. Así que esta mañana yo les pregunto, ¿qué anestesia han estado usando para no sentir su pecado en vez de llevarlo a Cristo para que lo quite? ¿Qué ha adormecido sus conciencias?
¿Qué es lo que está sedándolos para que ustedes sean incapaces de ver la gravedad de su maldad y no acudir al Salvador? Piénsenlo, reflexionen sobre eso. Usted que me escucha y que se esfuerza religiosamente sin descanso, deje de operarse a sí mismo. Usted no puede hacer nada. ¿Qué pasaría si usted dejara de intentar ganarse hoy lo que Cristo ya terminó de pagar? ¿Cómo sería su vida? ¿Va a descansar en Él finalmente? ¿Y va a vivir para su gloria descansando en lo que Él ha hecho? ¿O va a seguir pensando que usted debe llenar una lista de check-in para poder satisfacer la justicia divina y ganarse su favor? Eso no es cristianismo. Ahora, ¿a usted qué cree que el pecado es como una idea ahí antigua que no vale la pena tener en cuenta? Yo le invito a que usted examine sin prejuicio religioso sus silencios frente a su maldad. ¿Por qué usted tiene que esconderse? ¿Usted por qué necesita escabullirse? Si a la final el pecado es un anacronismo, es algo retrógrado, ¿por qué usted huye? La palabra de Dios declara, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe cuál es la razón de su ocultamiento? Usted que me está escuchando y que sabe que está viviendo una vida inapropiada, que sabe que aunque presume en su corazón hay algo que no está bien, la razón de eso es que hay una mancha que usted por sí mismo no puede quitar. Esa es la razón. La razón de esa actitud frente a la realidad de la vida es su culpa. Y usted ha estado intentando lidiar con ella, ocultándola, tirándola bajo la alfombra. Allí está. Los huesos siguen dentro del armario y un día saldrán de allí. ¿Qué hará usted con eso? La palabra de Dios hoy le brinda a usted esperanza. Tengo una pregunta para usted. Si de verdad no hubiera nada que perdonar, ¿por qué la cruz sigue pareciéndole, aunque sea un poco necesario? ¿Por qué? Usted que lidia con la culpa acumulada, usted que tiene un gran peso sobre su alma y sabe que está allí. La vergüenza suele alejarnos precisamente del único médico que puede sanarnos sin causarnos daño. Usted que está lidiando con la culpa, ¿qué le está impidiendo acercarse a Cristo con esa herida en concreto? ¿Qué le está impidiendo venir a las manos de aquel que es el único que puede hacerse cargo de su pecado? Finalmente, queridos hermanos, candidatos y ancianos, cuando nosotros aconsejamos a otros, nosotros también somos pacientes. Usted y yo tenemos la misma necesidad. Usted y yo no podemos sanar a la gente, pero podemos ayudar a la gente a ir a las manos del verdadero cirujano. Ese es nuestro trabajo. Y la misma gracia que necesitan aquellos a quienes aconsejamos es la gracia que nosotros necesitamos. No es una gracia distinta. Así que si Cristo vino específicamente a remover el pecado de quienes se unen a Él, esa unión genuina con Él va a evidenciarse en una forma de vida. Yo le invito a que dentro de 8 días usted venga y sigamos explorando este pasaje. Hoy que hemos visto, hermanos, hemos aprendido que ni la religión ni la irreligión pueden ofrecer lo que el Evangelio nos ofrece. Cristo no vino a darnos un manual de rehabilitación. Eso es una noticia fascinante. Vino Él mismo manifestado en carne a cargar sus pecados y mis pecados y llevarlos lejos. Nosotros cantamos que nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Eso es verdad. Cristo se lo ha llevado lejos. Su gracia es más grande, porque solo aquel sin mancha puede tocar nuestras heridas sin infectarlas. Y esa es la gran noticia del Evangelio. En 1949 hubo un oftalmólogo británico, se llamaba Harold Ridley, y él descubrió en un paciente que había estado en la Segunda Guerra Mundial piloteando aviones, que un flexiglas de uno de esos aviones se había incrustado en los ojos de este hombre y el ojo nunca lo rechazó, simplemente lo adoptó y convivió con él sin problema. Él tuvo la brillante idea de hacer justamente lo que hoy se ha convertido tal vez en la operación más practicada en el mundo, el implante intraocular.
Y la razón fue esa. Él se dio cuenta de que el cuerpo podía recibir algo sin rechazarlo. Fue así como nació. Note la secuencia de eso. Primero, había que quitar lo dañado. Y solo después implantar algo nuevo. Riley no le pidió al enfermo que se corrigiera a sí mismo con más esfuerzo. Él lo que hizo fue operar. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos. Operación. Así que si usted ha pasado años tratando de limpiarse las manos como Lady Macbeth, con más disciplina, con más religión, con más vergüenza cargada en silencio, esta mañana la palabra de Dios le dice algo que quizá usted no puede o no quiere escuchar. Y lo que usted no quiere escuchar es que usted es incapaz de hacerlo. No importa cuánto intente, usted podrá frotarse las manos el resto de su vida, la culpa estará allí. Nunca ha podido, nunca podrá. Ese es el veredicto final. Ese es el diagnóstico que lo debe llevar usted al único cirujano cuyas manos, a diferencia de las suyas, no están manchadas. Y usted, si prefiere pensar que no hay mancha real que lavar, que el pecado es una palabra antigua que ya no necesita, mire una vez más esos silencios antes de dormir. Mire una vez más su deseo de ocultarse. Cristo no vino a convencerlo de una culpa imaginaria, vino a quitarle una culpa real, su culpa, vino a quitar mi culpa. Así que todos los que estamos aquí esta mañana tenemos la misma invitación. Dejemos de operarnos a nosotros mismos. El cirujano ya ha venido, él ya cargó y se llevó lejos lo que nos condena. Así que solo falta que nosotros dejemos las manos quietas y entreguémonos a las suyas. Él nos está llamando al arrepentimiento. Pregunta, ¿seguirá usted esta semana frotándose las manos en la oscuridad? ¿O usted las va a extender hoy hacia aquel que puede, de verdad, limpiarlas? ¿Qué hará? ¿Cómo va a seguir usted viviendo su vida? ¿Seguirá esperando en su capacidad? ¿O se rendirá ante aquel que ha prometido hacerlo todo por usted? Y que promete darle su espíritu para transformarlo. En Él está toda nuestra esperanza, venga a Él. Y va a encontrar la esperanza que su alma necesita. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y te damos gracias porque descubrir que tú nos has dado a un Cristo que ha venido en carne, que se ha manifestado y lo ha hecho para quitar el pecado sin tener el pecado. Es una noticia incalculablemente gloriosa. La esperanza a la que nos has llamado es infinitamente mayor que nuestra desolación por la culpa. Y podríamos pasar el resto de nuestra vida intentando frotarnos para quitar nuestra mancha. Pero esto no va a lograrlo. Y por eso esta mañana, Señor, no solo te confesamos nuestros pecados, sino la profunda necesidad que tenemos todos nosotros de arrojarnos en las manos de nuestro Salvador. Aquel que sí puede lidiar con nuestra culpa, con nuestro pecado, con nuestro dolor y limpiar nuestras conciencias. Señor, ayúdanos, ayuda a esta iglesia, Padre, a crecer en santidad, a crecer en pureza, a dejar de pensar en el pecado como algo sin víctimas, porque la mayor de las víctimas de nuestro pecado es Cristo en la cruz del Calvario. Señor, no hay pecado inocente, no hay pecado pequeño, no hay mentira blanca, no hay pensamiento sin dolor. Cristo es la muestra. Perdónanos y concédenos la gracia del arrepentimiento y ayúdanos a arrojarnos con confianza en tus brazos para lidiar con nuestro pecado. Señor, que dejemos de ser olvidadizos, que sepamos todos los días que Cristo se ha manifestado para quitar el pecado sin tener pecado en Él. Que esto sea algo que no olvidemos nunca, Señor, y lo tengamos presente cada momento para el bien de nuestras almas. Esto te pedimos, Padre,
Te lo pedimos en el nombre de Cristo con la confianza que tú nos das por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.